Ahí está, estamos grabando. Bueno, muchas gracias a todos por venir a este taller de cetoacidosis diabética, donde vamos a hablar un poquito de las guías de 2019, las guías ISPAD, y lo que son los protocolos locales de lo que es el Hospital de Niños de Córdoba, son las pautas que estamos un poco acostumbrados a usar, con algunas actualizaciones y les voy a presentar lo que es el protocolo de las CHUVAX o las dos bolsas para el tratamiento digamos, para el aporte hídrico ya de mantenimiento, lo que es una vez pasada la etapa de hidratación rápida. Bueno, por definición, la cetoacidosis diabética implica una glucemia mayor a 200 miligramos por decilitro, pH venoso menor a 730, VICA menor a 15, cetonuria, y las nuevas pautas ya incorporan lo que es la cetonemia, la medición del beta-hidroxibutirato mayor a 3 milimoles por litro. ¿Cuál es la desventaja? Que no está en en los hospitales o en los sanatorios, y lo positivo es que permite acortar los tiempos de infusión de insulina, ya que nos vamos a poder guiar por la cantidad, digamos, por la medición del beta-hidroxibutirato y no solo por el pH o el bicarbonato. Cuando disminuye el beta-hidroxibutirato por debajo de los 3 milimoles, podemos pasar ya a un régimen de insulina intermitente con las lapiceras. De acuerdo al bicarbonato y al pH, vamos a clasificar a la cetoacidosis, como ya todos lo sabemos, en leve, moderada y grave. Leve, cuando el pH es menor a 730 y el VICA está alrededor de 15. Moderada, cuando tengo menos de 720 y el bicarbonato es menor a 10. Y grave, cuando tengo pH menor a 710 y bicarbonato menor a 15. ¿Cuál va a ser la causa? ¿Qué desencadena la cetoacidosis diabética? Por un lado, el déficit absoluto de insulina, que es la situación clásica del debut diabético en el 80% de los casos, y ocurre cuando hay un 80% de disminución de la insulina endógena, es decir, el páncreas se agotó en la producción de insulina endógena. El otro factor desencadenante es el déficit relativo de insulina. Pacientes que son previamente diabéticos, por ejemplo, y que tienen necesidades aumentadas, o ante la presencia de uso de corticoides, situaciones de estrés, algunas medicaciones oncológicas como la L-asparginasa, las transgresiones alimentarias. Todo eso también puede desencadenar un estado de cetoacidosis en un paciente que ya tiene una diabetes diagnosticada. En este cuadro podemos ver un poco el resumen de la fisiopatogenia. Por un lado, el déficit de insulina, y por el otro lado vemos el aumento de las hormonas de contrarregulación. En cuanto al déficit de insulina, ya sabemos que nos va a dar disminución de la síntesis de glucógeno, va a afectar la lipólisis, va a afectar la proteólisis, y en última instancia va a llevar a una menor disminución de la utilización de la glucosa periférica, lo cual va a dar hiperglucemia, diuresis osmótica, pérdida de agua y electrolitos. Por el otro lado, tenemos el aumento de las hormonas de contrarregulación, glucagón, catecolaminas, corticoides, hormona de crecimiento, que van a aumentar la glucogenólisis y aumentan la gluconeogénesis hepática y también nos dan hiperglucemia, diuresis osmótica, etc. Este básicamente es el mismo cuadro, solo que es el cuadro original de las guías ISPAD en inglés. Y después pasaríamos a tener manifestaciones clínicas de esta hiperglucemia. El paciente se presenta con deshidratación, que tiene una característica que es una deshidratación hipertónica. Va a presentarse con taquicardia, con respiración de Kussmaul, puede tener visión borrosa. Algunos pacientes se pueden presentar como un cuadro de abdomen agudo, es decir, dolor abdominal, náusea y vómito, secundario a la acidosis, a la deshidratación y a hilio funcional por la deshidratación, por la hipovolemia y por la isquemia mesentérica. El paciente va a empezar a tener aliento cetónico, astenia, anorexia, puede llegar a tener alteración del sensorio, que va desde la confusión hasta el coma. Todo
todos los pacientes que debutan con una cetoacidosis tienen, en mayor o menor medida, alteración del sensorio por edema cerebral. Hay una presencia mayor o menor de edema cerebral. Y un concepto importante que vale la pena recalcar es que no debemos demorar el tratamiento del edema cerebral por querer hacer la tomografía y certificar el edema. Hay que hacer hincapié en, primero se trata, se hace todas las medidas de atención del edema cerebral, manitol, hipertónico, etc. Y se difiere la realización de la tomografía hasta que el paciente esté en condiciones, esté estabilizado y pueda ser trasladado. Pero en primera instancia es tratar y luego las imágenes, porque de hecho no te van a aportar mayor rédito a tu terapéutica. La respiración de Kussmaul es un patrón de hiperventilación que está asociado a las acidosis metabólicas, sobre todo las acidosis metabólicas graves, y se caracteriza por una respiración rápida y superficial que va a ir incrementando conforme aumente la acidosis, y es una respiración que se vuelve jadeante, y lo que intenta hacer es compensar la acidosis eliminando ácidos volátiles, dióxido de carbono. Todo el metabolismo de los ácidos grasos libres que va a ir hacia la producción de cetoácidos, el sistema respiratorio lo va a tratar de compensar con la eliminación de ácidos volátiles. El dióxido de carbono es un ácido volátil, por lo tanto, se va a ir eliminando con esta taquipnea, que es la respiración de Kussmaul. Bueno, hay una pequeña referencia a Kussmaul, que fue un médico alemán que describió este patrón respiratorio en pacientes con diabetes mellitus graves. En cuanto al diagnóstico diferencial, yo quiero hacer foco en tres grandes diagnósticos. Por un lado, el abdomen agudo, ya que puede presentarse el paciente con dolor abdominal, náuseas y vómitos, y esa causa del hilio funcional es por la isquemia mesentérica, por la hipovolemia propia de la deshidratación y por la acidosis. La acidosis también le va a causar hilio. La neumonía de la comunidad es otro diagnóstico diferencial. El paciente se presenta con taquipnea-disnea, que es la respiración de Kussmaul, y tenemos una causa, que es la acidosis metabólica. Vamos a tener una auscultación que no es compatible, y muy probablemente el paciente no tenga ni placa radiológica compatible, ni tenga fiebre. Por lo tanto, el diagnóstico diferencial uno lo hace pensando en esta respiración, esta taquipnea, esta disnea, pensando como una de las causas a descartar la neumonía de la comunidad. Y en aquellos pacientes que tengan alteración del estado de conciencia, del sensorio, porque llegan con más o menos grado de afectación por edema cerebral, podemos pensar, y hay que descartar, un proceso de meningoencefalitis, y es el tercer pilar de nuestro diagnóstico diferencial. ¿Qué alteraciones electrolíticas vamos a tener? Nos va a afectar el sodio, el potasio y el fosfato. La dilución, la hemodilución que se produce por el aumento de la tonicidad plasmática secundaria al aumento de las moléculas de glucosa, hace que el sodio corporal total se mantenga estable, pero se hemodiluye. Es decir, que si tomamos una muestra, nos va a venir una natremia baja. El sodio medido va a estar por debajo de los valores normales, de 135 a 145. Yo puedo medir y me da a lo mejor 125, 130. ¿Qué sucede? Que está hemodiluido. Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que corregir el sodio medido en el laboratorio para la glucemia. Ya vamos a ver una formulita para hacer ese cálculo y esa corrección. Entonces, ¿uno qué espera después con el tratamiento? Uno espera que el sodio medido, la hiponatremia, se vaya corrigiendo, vaya ascendiendo, y el sodio corregido vaya descendiendo hasta que se igualen y entren en equilibrio. Lo otro que se afecta es la calemia, es decir, el potasio plasmático. Se pierden alrededor de 3 a 6 miliequivalentes por kilo por los vómitos, por hiperaldosteronismo, por acidosis. Y es también causado, nosotros cuando iniciemos el tratamiento con insulina, vamos a tener cierta hipocalemia secundaria
a la introducción del tratamiento con insulina. Podemos ver también las alteraciones de la hipocalemia en el electrocardiograma. Ya vamos a ver una imagen donde tenemos afectación de la onda T con inversión de la onda T, depresión del ST, prolongación del segmento QT, y aparecen las famosas ondas U. Y por último, puede afectarse también el fosfato con hipofosfatemia, pero le vamos a dar o le vamos a prestar atención y lo vamos a corregir cuando los valores de fosfato sean menores a 1 miligramo por decilitro. ¿Cómo lo podemos hacer? La forma recomendada, la forma que recomiendan todas las guías, es agregar de 20 a 30 miliequivalentes por litro de fosfato de potasio al plan de hidratación parenteral. Bueno, acá un pequeño resumen de cuáles son las pérdidas de sodio, potasio, cloro y fósforo que se pierden en promedio durante la cetoacidosis diabética. ¿Qué hacemos si el potasio plasmático está bajo? Si estamos en hipocalemia, vamos a reponer potasio. Ya vamos a ver que lo podemos hacer en la fase 1 a 20 miliequivalentes por litro o en la fase 2 a 40 miliequivalentes por litro. Y si tenemos hipercalemia, vamos a diferir la reposición de potasio hasta constatar diuresis y a tener más estabilizado al paciente. Bueno, acá podemos ver cómo se forma un desnivel del ST, comienzan a aparecer las ondas U, y este trazado es típico de las hipocalemias. Bueno, lo otro a tener en cuenta es el estado de hidratación. Como ya les había mencionado un poquito antes, es una deshidratación hipertónica con líquido extracelular conservado. La característica de las deshidrataciones hipertónicas es que se subestima el estado de deshidratación y se sobreestima el aporte de volumen que uno le hace al paciente. Hay varios trabajos, yo ahí les puse dos, donde concluyen, son dos trabajos bastante grandes, donde concluyen que la deshidratación en el 75% de los pacientes ronda alrededor del 8%. O sea que es una deshidratación importante. ¿Cómo abordamos inicialmente a nuestro paciente con cetoacidosis diabética? Lo primero es el ABC del PALS, ¿sí? Si yo tengo que aportar oxígeno con máscara con reservorio porque el paciente está en shock, tengo que reponer líquidos a 20 mililitros por kilo lo más rápido posible. Eso es hacer el ABC según PALS. Vamos a hacer una antropometría básica, peso y talla, y un laboratorio inicial, donde con medir el estado ácido base, la glucemia, la glucosuria y la cetonuria, nosotros ya podemos hacer un diagnóstico de cetoacidosis diabética. Obviamente, siempre pedimos el ionograma, el calcio, magnesio, porque sabemos que pueden estar alterados en mayor o menor medida, igual que la urea y la creatinina pueden estar afectadas, sobre todo si hay una hipovolemia por la deshidratación que me afecte la perfusión renal y que me dé un fallo renal prerrenal inicialmente. Si esa hipovolemia es muy severa, esa deshidratación es muy severa, ese fallo prerrenal se puede volver renal con una NTA o necrosis tubular aguda. ¿Qué tenemos que hacer dentro de nuestro abordaje inicial? Conseguir dos accesos venosos periféricos de buen calibre. Uno lo vamos a utilizar para la infusión de insulina y el otro lo vamos a utilizar para lo que es el plan de hidratación y medicación extra. Por último, vamos a valorar el estado de hidratación y vamos a calcular los aportes hídricos según 3 fases. ¿Cuándo solicitamos los laboratorios? La glucosa capilar la vamos a ir midiendo cada 1 hora. Esto es lo que recomiendan las guías. Las guías ISPAC recomiendan medir glucemia capilar cada 1 hora. Si es del laboratorio, vamos a medir electrolitos, glucosa, urea, calcio, magnesio, fósforo, hematocrito, el estado ácido base, y esto lo podemos controlar cada 2 a 4 horas de acuerdo a la estabilidad del paciente. Y si disponemos de la medición de beta-hidroxibutirato, lo podemos medir cada 2 o cada 4 horas, y el valor normal que vamos a buscar es tenerlo por debajo de los 3 milimoles.
Otro valor de laboratorio que vamos a medir es la cetonuria en cada micción. Y cuando yo tengo ya un pH mayor a 730, con un BICA mayor a 15 y las glucemias están por debajo de 250, podemos ir espaciando los controles cada 4 o cada 6 horas de acuerdo a la demanda del paciente, a lo que necesite el paciente. Pero uno ya podría ir espaciando los controles. ¿Cómo vamos a ir interpretando nuestros resultados de laboratorio? En primer lugar, vamos a calcular el anion gap. Nosotros sabemos que en la cetoacidosis diabética el anion gap no pasaría de 30 milimoles por litro. Si tengo más de 30 milimoles por litro, tengo que buscar otras causas de acidosis sobreagregada. El sodio lo tenemos que corregir para la glucemia. Tenemos dos fórmulas, que son esas que ustedes están viendo ahí. La más usada es la fórmula B, donde al sodio medido le sumamos el cociente de glucemia menos 100 dividido 100 por 2. El sodio medido siempre va a ser más bajo que el sodio corregido. Y a medida que vayamos rehidratando el paciente, esos valores se van a ir invirtiendo. Si el sodio medido nunca se eleva, no se corrige a pesar de una buena hidratación, ojo porque eso puede ser un premonitor de edema cerebral. Eso está asociado, la no corrección del sodio medido está asociado a riesgo de edema cerebral. Y el tercer pilar de nuestra interpretación del laboratorio es la osmolaridad efectiva, que es el sodio por 2, el sodio medido por 2, más los valores de glucemia. Eso nos va a dar un valor de entre 275 y 295, para redondear, 300 miliosmoles por kilo. Podemos tener además leucocitosis con desviación a la izquierda y PCR aumentada. ¿Por qué se produce esto? Respuesta al estrés con liberación de catecolaminas, interleuquinas proinflamatorias. Si el paciente no tiene un foco sospechoso de, por ejemplo, neumonía como desencadenante de toda esta cetoacidosis, en un paciente, por ejemplo, diabético previo, o que debuta junto con un cuadro infeccioso, las guías no recomiendan buscar foco. Eso ya queda siempre, ¿no?, al criterio médico del médico que esté evaluando al paciente, si se justifica buscar, por ejemplo, un foco con una radiografía de pulmón. Pero inicialmente no sería necesario buscar un foco si yo tengo ya el diagnóstico de laboratorio más la clínica cabeza de león, cola de león. No necesito perder tiempo buscando el foco. Bueno, ¿qué controles clínicos vamos a hacer? Además del control de laboratorio, vamos a hacer una serie de controles clínicos. Vamos a monitorizar Glasgow cada 1 hora, porque esto nos va a guiar si necesitamos actuar sobre el edema cerebral, entre ellos el tratamiento del edema y la intubación orotraqueal. Vamos a monitorizar el control de los signos vitales, frecuencia cardíaca, respiratoria, temperatura, tensión arterial, saturación. Todo eso se recomienda hacerlo cada 1 hora hasta estabilizar al paciente. El peso corporal lo necesito al ingreso y luego por lo menos a las 8, a las 12 y a las 24 horas para ir viendo la recuperación del estado de hidratación, como con cualquier estado de deshidratación. Y el balance ingreso-egreso, en esta calidad de pacientes, merece que se haga cada 4 horas. ¿Cuáles van a ser nuestros objetivos terapéuticos? Hidratar al paciente de acuerdo al grado de deshidratación, y acá podemos dividirlo, acá empieza a complejizarse la reposición hídrica. Nuestro paciente puede estar cursando una deshidratación leve a moderada, una deshidratación moderada a grave, o una deshidratación grave con shock. Ahí, en la deshidratación grave con shock, es donde vamos a entrar con las pautas de PALS. 20 mililitros por kilo, lo más rápido que se pueda, 2, 3 veces lo que sea necesario. Sabiendo que, mientras más nos excedamos en la reposición inicial, en esta fase de resucitación hídrica, más riesgo tengo yo de generarle al paciente luego edema cerebral. En general se recomienda
en la primera hora de tratamiento no exceder los 50 mililitros por kilo. Por otro lado, vamos a tener que corregir esa deshidratación y los electrolitos a lo largo de 48 horas. No podemos corregir todo de golpe, porque justamente le aumentamos el riesgo de edema cerebral. Otro pilar de nuestro tratamiento va a ser corregir la acidosis y revertir la cetosis. Por eso es fundamental, si uno tiene la disponibilidad de medir el beta-hidroxibutirato, ir viendo si revertimos la cetosis. Si no tenemos para medir las cetonas, nos guiamos con el pH y el bicarbonato. ¿Qué esperamos? Que a medida que disminuya la glucemia, como yo les venía diciendo, aumente la natremia. Pero si esto no se produce, mejora la glucemia y no aumenta la natremia, ojo que no se desencadene después un edema cerebral. Porque se ha visto una asociación entre la no corrección de la natremia con el descenso de la glucemia y el edema cerebral. Y por último, vamos a evitar las complicaciones asociadas al tratamiento. La principal, que yo vengo insistiendo, es el edema cerebral, porque si bien la forma en que nos llegue el paciente, la complejidad, la gravedad, la demora en la consulta es uno de los factores junto con la edad de desarrollar edema cerebral, el tratamiento médico también es un factor agregado para generar sobrecarga de líquidos, uso precoz de insulina, y esto se asocia a edema cerebral también precoz. Bueno, vamos a lo interesante del tratamiento. El tratamiento más básico consiste en pensar el tratamiento de la cetoacidosis en dos pilares: líquidos y electrolitos, pilar número 1, insulina, pilar número 2. Entonces, cuando nos focalizamos en los líquidos, lo vamos a dividir en 3 fases. La fase 1 es la primera hora, ¿sí? Es la atención inicial, donde yo tengo que definir el grado de deshidratación del paciente y si está con una deshidratación grave con shock o sin shock. Si el paciente tiene una deshidratación grave sin shock, lo puedo hidratar en 1 o 2 horas, hacer una reposición a 20 o a 10 mililitros por kilo. Si el paciente está en shock, tengo que responder con el protocolo de PALS, 20 mililitros por kilo, en el menor tiempo posible, las veces que sea necesario, tratando de no excederme de los 50 mililitros por kilo totales en esta primera hora, como estrategia de protección cerebral. Y por supuesto, nunca alimentar al paciente en cetoacidosis en esta primera hora o en esta primera fase. Luego pasamos a la fase 2, que se da entre la segunda hora y las primeras 24 horas. En ese periodo de tiempo, vamos a iniciar la hidratación con 3.000 mililitros metro cuadrado día, con dextrosa, sodio isonatrémico 140 miliequivalentes por litro y potasio 3 molar 40 miliequivalentes por litro endovenoso. En esta etapa tampoco alimentamos al paciente. Luego viene la fase 3, que es de la hora 25 a la hora 48, donde el aporte también es 3.000 mililitros metro cuadrado día, pero si el paciente tiene buena tolerancia oral, podemos hacer 1/3 del aporte por vía endovenosa y 2/3 por vía oral. Y ojo que se puede invertir esto o se puede diferir de acuerdo a la tolerancia que tenga el paciente. Y el segundo pilar del tratamiento luego de los líquidos es la insulina. ¿Con qué vamos a comenzar? Con insulina corriente en infusión continua. Lo habitual es comenzar entre 0,05 a 0,1 unidad kilo hora. Y acá voy a hacer un pequeño paréntesis con la edad. La edad se suele dividir en mayores de 5 años y menores de 5 años. Mayores de 5 años usamos habitualmente 0,1 unidad kilo hora, y una vez que comenzamos la infusión, no se toca o no se debería modificar la dosis, la infusión de insulina. Se debería mantener constante. Y en menores de 5 años, las guías recomiendan de entre 0,03 a 0,05 porque tienen una respuesta mucho más errática y pueden hacer hipoglucemias severas en muy poquito tiempo. Entonces recomiendan
y de hecho, bueno, seguramente a todos nos ha pasado tener un lactante o un niño de menos de 5 años, donde comenzamos con la insulinoterapia y vemos que rápidamente nos baja los aportes de, digamos, la medición de glucemia, de glucosa en sangre. Bueno, ahora un poquito más detallado lo que es el tratamiento con los líquidos y con la insulina, que son nuestros dos pilares. La fase 1, yo recién les mencioné fase 1, fase 2, fase 3. La fase 1 de los líquidos es la resucitación hídrica. Acá tengo que definir si el paciente tiene shock o no tiene shock. ¿Cómo definimos shock en pediatría? Taquicardia, con TA normal si está compensado o hipotensión si está descompensado, pero recuerden que es un signo tardío, relleno capilar enlentecido mayor de 2 segundos, la oliguria. Estos son esa es la semiología del shock. Uno después puede medir el ácido láctico, puede medir otras cosas, pero clínicamente el shock se manifiesta precozmente por taquicardia, mantiene la TA y ya en fases tardías tenemos el shock descompensado con hipotensión. Todo paciente al cual yo le diagnostico shock, le tengo que aportar oxígeno a alto flujo, porque es justamente un déficit de la entrega tisular de oxígeno, es un déficit a nivel energético. Si el paciente no está en shock, vamos a hacer una hidratación lenta. Si el paciente está en shock, vamos 20 mililitros por kilo, siguiendo la rutina del PALS. Si no está en shock, 10 a 20 mililitros por kilo, 20 mililitros por kilo, con potasio. Luego que pasa esta primera hora, vamos a la fase de mantenimiento, donde vamos a reponer líquidos a lo largo de 48 horas. Y acá lo vamos a dividir en día 1 o fase 2 y día 2 o fase 3. En la fase 2 vamos a reponer las necesidades basales más el 5% del déficit. Eso nos da 3.000 mililitros metro cuadrado día. Lo iniciamos a la segunda hora de tratamiento o cuando la glucemia nos bajó por debajo de 300 miligramos. Hasta que la glucemia no baje por debajo de 300 miligramos por decilitro, esperamos con el aporte del plan de la fase 2. ¿Con qué lo vamos a hacer el plan de la fase 2? Con dextrosa, sodio isotónico y potasio al 40. La fase 3, que es el día 2, vamos a mantener las necesidades basales más el 5% del déficit, eso me sigue dando 3.000 mililitros metro cuadrado día, pero si el paciente lo permite, vamos a aportar 2/3 endovenoso, 1/3 vía oral, o lo podemos incluso ir invirtiendo e ir jugando con esta proporción de acuerdo al estado clínico y la estabilidad del paciente. Y en cuanto a la insulina, vamos a comenzar siempre luego de la fase 1, nunca durante la fase 1. Se ha visto que iniciar la insulina durante la fase 1 aumenta muchísimo el riesgo de edema cerebral. Vamos a iniciar con una infusión continua hasta que el pH suba de 7,30 y el VICA suba de 15. Y como ya les había comentado, vamos a hacer una división entre niños mayores de 5 años o menores de 5 años, y en los mayores de 5 años le vamos a suministrar un goteo a 0,1 unidad kilo hora, y en menores de 5 años podemos ir entre 0,03 y 0,05 unidades kilo hora. Tengo una Diga, pregunta. sí, sí, Si nosotros en la fase 1 tenemos que pasar líquido de más, sí, bueno, poniendo porque llega en shock, o lo que sí, nos pasa muchas veces, que viene en la ambulancia y le pasaron 3 H de fisio, sí. ¿eso deberíamos restarlo después del aporte de la fase 2? Sí, sería correcto. Si vos tenés la posibilidad de constatar cuánto le suministraron al paciente, Bien, porque vos tenés una comunicación directa con el otro médico, o te lo mandó anotadito, si vos lo podés medir, sí, lo positivo es eso, restarlo ya en la fase 2, porque si no le vas a generar sobrecarga hídrica, perfecto. que justamente es lo que no queremos. Bueno, con respecto a los líquidos, yo estuve investigando bastante y bueno, puse acá resumidamente algunos artículos. Este de aquí, este que ven aquí arriba y a la izquierda, que dice ISPAD Clinical Practice, ese es el consenso de guías ISPAD que rige desde el 2018-2019,
y después una serie de artículos donde revisan si aportar líquidos isotónicos o hipotónicos. Y acá el resultado está claro en cuanto a que los líquidos isotónicos disminuyen la incidencia de edema cerebral. Pero hay un estudio también muy grande, que cuando tomen contacto con estos artículos lo van a leer porque lo mencionan mucho, es el Peckham Fluid Trial. Es un estudio que comparó los aportes hídricos con solución fisiológica, es decir, solución salina 0,9% con dextrosa, y al 0,45%. Esto sería un sodio 154, cuando es al 0,9%, versus un aporte de sodio 77 miliequivalentes por litro, que es el sodio 0,45. Ellos en ese estudio no encontraron diferencias en el resultado final en cuanto a edema cerebral o lesión en otro órgano, digamos, donde lo que más nos importa, digamos, es la lesión a nivel neuronal, las mielinolisis pontinas. La recomendación, a pesar de todo, es usar líquidos isotónicos, es decir, con concentraciones de sodio alrededor de 140. ¿Qué hacemos? O sea, ¿cómo vamos monitorizando nuestro aporte líquido y vamos a monitorizar nuestro descenso de glucemia? ¿Cuánto tiene que ir descendiendo la glucemia a medida que vamos rehidratando a nuestro paciente? Deberíamos esperar un descenso del 10% por hora. A veces se nos va un poquito más o un poquito menos. Lo ideal es, para no hacer una depresión brusca del intravascular por la disminución de la glucemia, tratar de que se mantenga en un ritmo de 10% por hora de descenso. Lo otro que tenemos que monitorizar es cuánto desciende el sodio si estamos en hipernatremia. Si estamos en hipernatremia, porque puede pasar que tengamos hipernatremia, descender el sodio 0,5 miliequivalentes litro hora o 12 miliequivalentes por día. Y la estrella siempre es el potasio. El potasio siempre es el que hay que cuidar y hay que monitorizar en cuanto a su aporte, el flujo de potasio. Esto ya sea para un plan de mantenimiento de un paciente que entró para una cirugía programada o para un paciente que está en cetoacidosis. Cuando uno hace el plan de hidratación debería corroborar el flujo de potasio. Es un cálculo bastante simple, que es el volumen del plan de hidratación en mililitros por kilo. Le estamos aportando 3.000 mililitros por metro cuadrado. Ese volumen del líquido lo divido por el kilogramo de peso del paciente y ahí saco los mililitros por kilo. Por la concentración de potasio, que puede ser potasio 20, potasio 40, a ese resultado lo divido en 24.000. 24.000 viene de una simplificación matemática de 24 horas. No me pregunten por qué, pero está establecido así, 24.000, y el valor nos tiene que dar menos de 0,5 miliequivalentes kilo hora. Ese es el flujo seguro de potasio en cualquier infusión. En cualquier infusión que tenga potasio, yo tengo que corroborar que a la velocidad que yo lo estoy pasando no sobrepase los 0,5 miliequivalentes kilo hora. Esto es tan importante para el médico que indica como para la enfermera que está suministrando el plan al paciente. Corroborar que el flujo de potasio no esté excediendo los 0,5 miliequivalentes kilo hora. Bueno, ahora yo voy a desglosar un poquito lo que son la fase 1, la 2 y la 3. La fase 1 ya lo vimos. Tengo que determinar el grado de hidratación y ver si el paciente está con deshidratación leve a moderada, deshidratación grave con shock o deshidratación grave sin shock. La deshidratación leve a moderada es entre un 5 y un 8%, y mi aporte va a ser con solución fisiológica 10 mililitros por kilo en una hora. Si tengo una deshidratación grave sin shock, donde la deshidratación ronda el 8 a 10%, aportamos la solución fisiológica 20 mililitros por kilo en una hora.
Y si el paciente tiene deshidratación grave con shock, donde la deshidratación es superior al 10%, vamos a hacer solución fisiológica cristaloides, 20 mililitros por kilo, lo más rápido posible. Normalmente con una o dos expansiones logramos recuperar la perfusión de órganos y no necesitamos irnos más allá con los líquidos. Sería, en mi experiencia es excepcional que uno tenga que excederse de dos expansiones. Normalmente con una el paciente recupera su volemia y podemos continuar avanzando en el tratamiento con los líquidos. La fase 2, que son la hora 2 a 24, vamos a comenzar con los 3.000 mililitros metro cuadrado. Haciendo una salvedad, si el paciente tiene menos de 300 de glucemia, vamos a hacer el aporte con una carga de dextrosa, y si el paciente tiene más de 300 o no superamos las 4 horas de solución fisiológica, lo vamos a todavía mantener hasta que se cumplan 4 horas o la glucemia descienda por debajo de 300. Esas primeras horas son con solución fisiológica a 3.000 mililitros metro cuadrado. Cuando desciende la glucemia por debajo de 300 miligramos por decilitro, o ya tenemos 4 horas de infusión de solución salina, comenzamos con el aporte de dextrosa y la insulinoterapia. Y acá vamos a tener que empezar a jugar con la carga. Bueno, si tuviéramos que sacar la carga con el método habitual, diríamos, bueno, dextrosa al 5%, significa que tengo 5 gramos de dextrosa en 100 mililitros de solución. Para 3.000 mililitros, porque en este paciente la superficie corporal es de 1, porque pesa 30 kilos, la superficie corporal es de 1, 3.000 mililitros metro cuadrado, me da redondo 3.000, ¿no es cierto? Entonces, si en 100 mililitros tengo 5 gramos, en 3.000 mililitros tengo X. Y a partir de ahí divido por 1.44, por el peso, etc. Y ahí llego a la carga. ¿Sí? El protocolo de las 2 bolsas o las 2 bags, que es como lo van a escuchar todo el tiempo, consiste en, yo tengo el paciente y tengo 2 vías. En una vía tengo la insulina, y esa vía es solo para la insulina. Y en la otra vía tengo 2 bolsas con un conector en I, donde yo voy a armar mi plan de hidratación. En la bolsa A vamos a poner dextrosa al 10%, 500 mililitros, sodio 140, potasio 40, y en la bolsa B vamos a poner agua destilada, 500 mililitros, sodio 140 y potasio 40. Todo eso se une en un conector común que pasa por la segunda vía. A partir de acá yo puedo jugar con cuánto aporto de cada bolsa. Yo puedo aportar el 100% con una dextrosa al 10, y eso me da una carga aproximadamente de 10. Puedo aportar el 75%, puedo aportar el 50%, puedo aportar el 30% o puedo aportar el 25%. El resto lo aporto con la bolsa B. Entonces bolsa A más bolsa B me van a formar la carga. ¿Qué haríamos normalmente? ¿Qué haríamos habitualmente? Es decir, empezaríamos a jugar con la carga, es decir, le pongo un poquito, le pongo, no sé, 250 de dextrosa al 10 y le pongo 250 de dextrosa al 5, o le pongo 350 y le pongo otro tanto de dextrosa al 10 y voy jugando hasta dar con la carga que yo quiero. Acá parto de valores conocidos y los voy regulando de acuerdo a lo que quiero infundir, por la bolsa A o por la bolsa B. Si yo paso todo por la bolsa A y cierro la bomba de la bolsa B, no me va a pasar agua destilada, me va a pasar solo dextrosa con sodio y potasio, el 100% de la dextrosa al 10%. Ahora yo puedo pasar un poquito de dextrosa al 10 y más de la bolsa B, o sea, agua destilada, puedo pasar mitad y mitad, puedo ir jugando con los aportes sin que la enfermera tenga que rehacer todo el sistema del plan de hidratación. No necesito ponerme a recalcular
carga por carga cada vez que yo tengo que modificarle la carga al paciente, y la enfermera no tiene que cambiar todo el sistema, todas las bolsas. Tengo dos bolsas, en una tengo la dextrosa y en otra tengo agua destilada, y en las dos tengo aporte de electrolitos. Yo tengo una duda. Sí, O sea que si mi paciente tiene que gotear a 125 mililitros hora, sí, y yo sí, bueno, hagamos el más fácil, yo le quiero pasar una carga de 5, le tengo que gotear la bolsa A 62 mililitros hora y la bolsa B a 62 mililitros hora. claro, Ahora, y si le exacto. quiero una carga de 4, Vos calculás la carga siempre con una sola bolsa, que es la dextrosa al 10%. y yo ¿Cuál es quiero el? mililitros hora, porque el porcentaje es fácil, pero después pasarlo mililitros hora se me confunde. Ah, me lo hiciste ahí. Magia. Ahí estaría Pareció. más o menos con este ejemplo. Eso es lo que yo quería. Esta tabla vos la tenés que armar. Vos te sentás a hacer los cálculos y armas esta tabla por única vez. Claro, eso te da un cálculo inicial, entonces vos es fácil. Cuando yo te digo, por ejemplo, ponele a 3,5, vas, mira tu tablita y sabes cómo mover las bolsas. O sea, ya nunca más hace desconexión. Exacto. Claro. Agarras la bomba A, le decís a la enfermera, a Mariela, a Claudia, a quien esté, le decís, poneme la bolsa A 37,5 y la bolsa B a 87,5 mililitros hora. La suma de A más B siempre te tiene que dar el goteo total, que son los 125, que sería tu O sea, aporte del día. ese es un punto de riesgo. O sea, en eso tienen que estar totalmente obsesivos con el control para que no le vayan a meter 80.000 equivalente de potasio por litro. Claro, claro, porque si yo tengo abiertas las dos bombas, los sobrecargo de potasio, supero el flujo, ¿sí? Johnny, una pregunta. O sea, entonces, calculando el total de un 100% de la carga, hacemos un Ujú. 100%, supongo, de la carga, que en este caso 125, después las cargas las calculamos para el goteo con una regla de 3. Exacto, Hacemos de acuerdo a la carga que nos soliciten, hacemos con el primer, digamos, el primer renglón que está mostrando en la tabla, hacemos una regla de 3 y calculamos el goteo de acuerdo a la carga que está solicitando. Sería algo e- así. exactamente, y vos ya te dejas anotadas varias cargas, ¿sí? Carga Claro. a 10, carga a 7,5, a 5, son los valores que más o menos vas a ir utilizando. Sería lo más importante en este caso sería calcular la primer carga de 10, sería un 100% con nuestro goteo máximo, que en este caso es Exacto, 125, tenemos nuestra base, y de ahí en más calculamos de acuerdo, nos piden una carga de 5, una de 3, una de 8, una de 9, y lo calculamos con regla de 3. exacto, y las dejas anotadas a cuánto tiene que infundir la bolsa A y a cuánto tiene que infundir la bolsa B. Entonces vos le decís a la enfermera con esa tabla a qué velocidad querés la infusión de la bolsa A o a qué velocidad querés la de la Claro, bolsa B. bien. Siempre teniendo en mente lo que dijo Dani recién. La suma total te tiene que dar el aporte de 125 mililitros hora, porque si le paso 250, porque tengo las dos bombas abiertas y le mandé potasio, me va a hacer un paro. Claro, Lo voy a yo lo que hice sobrecargar todo. fue lo que estaba calculando, hice por ejemplo con carga de 3, hice la regla de 3 simple, me dio los 37,5 y calculando el total de la bolsa que es 125, le resté 125 menos 37, me da el resto de la bolsa B. Exactamente. Así Bien, de simple. perfecto. Y vos esta tabla la tenés en tu carpeta de indicaciones y tenés una copia en la carpeta del paciente o en tu bolsillo para ir regulando la carga en forma dinámica. ¿Esto qué es lo que mejora y qué es lo que evita? Evita tener que desconectar, como decía Dani, tener que ir desconectando la bolsa y tener que rehacer las cargas, y por un lado ahorras materiales y por otro lado ahorras rompedero de cabeza con recalcular las cargas permanentemente. Pasamos a la insulinoterapia, que ya algo veníamos hablando. La infusión, en el paciente con cetoacidosis vamos a idealmente hacer una infusión continua endovenosa de insulina corriente, teniendo la precaución de no ingresar nunca con la insulina en fase 1, porque aumenta el riesgo de edema cerebral. Tenemos que pasar siempre de la fase 1 y esperar este descenso de la glucemia por debajo de 300. En niños mayores de 5 años
0,1 unidad kilo hora es lo recomendado. En niños menores de 5 años, entre 0,03 y 0,05 unidades kilo hora. La enfermera se va a encargar de ir reponiendo este sistema de infusión cada 4 horas y yo le tengo que indicar cómo lo va a diluir. La forma más fácil es 50 unidades de insulina corriente en 50 mililitros de solución fisiológica. Completar el volumen total a 50 mililitros y me queda 1 mililitro igual 1 unidad. Y a partir de ahí, con el peso del paciente, la dosis y la dosis por hora, yo saco el ritmo de infusión. Si el paciente pesa 30 kilos y yo quiero empezar con 0,1 unidad por kilo, hago 30 por 0,1, eso me da 3 unidades. 3 unidades, si una unidad está en 1 mililitro, son 3 mililitros hora. Luego, cuando llegamos a la fase 3, que es la hora 25 a la hora 48, continuamos con nuestro aporte hídrico, como veníamos a 3.000 mililitros metro cuadrado. Ya podemos empezar a jugar con 2/3 por vía oral y 1/3 endovenoso, o invertirlo de acuerdo a la tolerancia oral del paciente. Damos participación al diabetólogo infantil, y si el paciente está fuera, digamos, está estable, porque puede ser que el paciente no esté estable y tengamos que prolongar el uso de insulina endovenosa, pero si el paciente está estable, podemos ya dar participación al diabetólogo infantil y que nos dé el régimen horario con las lapiceras. ¿Qué tengo que tener para que se dé esta condición? Un pH mayor a 7,30 y el bicarbonato fuera del rango peligroso de acidosis, es decir, por arriba de 15. Eso es importante, tener en cuenta estos dos valores, pH de 7,30 o más y bicarbonato de 15 o más. Consideraciones especiales. Bicarbonato. El bicarbonato es súper discutido, cada vez se lo usa menos. La recomendación que todavía persiste es pH menor a 6,90 con inestabilidad hemodinámica o paciente que tiene choque de órgano, como puede ser, por ejemplo, a nivel renal. Podemos optar por hacer corrección de bicarbonato, en lo posible un sexto molar, pero la tendencia, no sé si Dani, si vos opinas igual, la tendencia es a usarlo cada vez menos por la asociación directa con el edema cerebral. Sí, totalmente. Cada vez menos. Excepto, bueno, como nos pasó la última vez que teníamos una paciente con fallo renal, que ahí Exacto. es una paciente muy compleja. Y el riesgo que ella tenía de desestabilizarse hemodinámicamente en esa acidosis tan severa es Era lo que muy hace que alta. uno toma la decisión de pasarle el bicarbonato aún sabiendo que suma factores de riesgo de edema cerebral. Claro, ahí sopesas, ¿no? Costo-beneficio de usarlo o no usarlo, tanto en agudo como en las horas que siguen, ¿no? Sí, Lo otro, sí. lo otro que nos vamos a fijar es el fósforo. El fósforo en líneas generales lo corregimos muy poco. Yo hablaba la otra vez con Dani, y la verdad que el fósforo yo personalmente lo he corregido, lo he visto corregir muy pocas veces. Normalmente se corrige cuando desciende por debajo de 1 miligramo por decilitro y se agrega habitualmente al plan. Puede hacerse en paralelo si el paciente, porque generalmente es fosfato potásico, entonces para no sobrecargarlo con potasio, lo puedo poner en paralelo y a una infusión más lenta, para no justamente pasarme con el flujo de potasio. Si no, lo puedo agregar al plan, 20 a 30 miliequivalentes por litro en el plan de hidratación. Claro, esta paciente fue particular por eso, por lo que te decía, porque en fallo renal, agregarle el fosfato dipotásico como teníamos, era medio complejo ponérselo en el plan colgado. Así que de todas formas pasaron correcciones que se extendieron de 4 a 6 horas y estuvo más de 24 horas con aporte de fósforo. Sí, y fue una paciente que costó bastante levantarle el fósforo. Casi 36 horas más o menos, o 48. Calcio y magnesio, que bueno, estamos más habituados a las correcciones de calcio y magnesio, pero habitualmente es raro que se afecte la calcemia y la magnesemia. Bueno, unas pinceladas, algunos datos sobre edema cerebral.
que es el cuco de todo esto, es lo que dentro de nuestra terapéutica y de la gravedad del paciente siempre queremos evitar el edema cerebral. Aparece en el 1% de los casos, es bastante baja la incidencia, pero la mortalidad es importante, ronda el 25%. Hasta un 15% de los pacientes con cetoacidosis diabética tienen Glasgow menor a 15. Se podría decir que casi todos los pacientes tienen, en más o en menos, afectación por edema cerebral. Es raro, y esto es un dato interesante, los adultos no tienen incidencia de edema cerebral. Es un predominio de la población pediátrica. En el adolescente y el adulto no es una complicación habitual el edema cerebral. Fisiopatogenia, bueno, es multicausal. La verdad que se lo ha estudiado mucho y es una sumatoria desde la sobrecarga de fluidos, la hiperventilación de Kussmaul. La hiperventilación de Kussmaul genera hipocapnia. La hipocapnia provoca disminución de la PCO2 a nivel cerebral y eso causa vasoconstricción isquémica. Ojo con los valores de PCO2 demasiado bajos en los pacientes con cetoacidosis diabética, porque tengo que estar monitorizando de forma proactiva el estado de conciencia, pensando que la respiración de Kussmaul al lavar CO2 puede provocar vasoconstricción cerebral e isquemia. Otra causa de edema cerebral es la disrupción en la barrera hematoencefálica por los cambios osmóticos. Los cambios osmóticos, los descensos bruscos de glucemia, por ejemplo. Por eso el descenso de la glucemia tiene que rondar el 10% por hora. La urea sérica elevada, ¿sí?, en los pacientes, sobre todo con falla renal, puede provocar edema cerebral. Y la insulinoterapia precoz, iniciar la insulina en la primera hora, se vio una asociación casi directa con el riesgo de edema cerebral. ¿Cuáles son las manifestaciones clínicas? El paciente suele comenzar con cefalea, náuseas, vómitos, el Glasgow menor a 15. Puede haber alteración del estado neurológico como irritabilidad, confusión, sopor, incontinencia de esfínteres, parálisis de pares craneales. Obviamente en un fondo de ojo podemos llegar a ver papiledema. Y tríada de Cushing, que es la asociación de hipertensión arterial, bradicardia y bradipnea. El diagnóstico lo vamos a hacer en base a el monitoreo clínico del paciente. Respuesta normal al dolor, posición de decorticación o descerebración, ya en casos muy graves, parálisis de los nervios craneales, respiración de Cheyne-Stokes, que es una respiración con polipnea-apnea, una respiración de tipo neurológico, las alteraciones del sensorio, la bradicardia, todo lo que hace la tríada de Cushing. Una cosa importante, Johnny, Sí, para que recuerden los chicos, que el 50% de los pacientes con edema cerebral es subclínico, o sea que no exacto. tiene ninguna manifestación. Y la manifestación más frecuente va a ser la cefalea. La cefalea. Entonces, todo lo otro que vos les estás nombrando, que ahí es mucho más fácil hacer el diagnóstico clínico, porque uno tiene que empezar a sospecharlo desde lo más mínimo. Por eso yo siempre les insisto en que pregunten si tiene cefalea o no tiene cefalea. Y lo otro de lo que les decía Johnny, de los factores de riesgo, sean casi insistentes, así como están permanentemente atentos al pH, al bicarbonato. La CO2 es un factor determinante, porque acuérdense de que el edema cerebral en la cetoacidosis está asociada a factores vasogénicos, la vasoconstricción severa, después la vasodilatación, la reperfusión, y ahí se generan fenómenos citotóxicos, y obviamente el estado hiperosmolar que tiene la paciente. Se tienen muchísimo riesgo de edema cerebral. Exactamente, por eso es multicausal, multifactorial el edema cerebral. Bien, muy al principio yo les decía, no demoremos el tratamiento por hacer la tomografía, porque hacer la tomografía no nos va a aportar algo realmente significativo al diagnóstico. Ya en un paciente con cetoacidosis sabemos que si tenemos cefalea, si tenemos
alteración del sensorio, caída del glazgo, estamos pensando ahí inmediatamente en edema cerebral. Entonces, lo primero es tratar al paciente. Podemos recurrir al manitol, a la solución hipertónica, y si es necesario, a la intubación orotraqueal. Son los tres pilares del tratamiento. Podemos ahondar en cuanto a la posición del paciente, sentarlo en una posición a 30 grados. Bueno, ya es lo habitual en un paciente crítico que está en terapia intensiva y que está intubado, por ejemplo, la posición, el posicionamiento del paciente. Pero tener en cuenta estas tres estrategias terapéuticas. Manitol, hipertónico, y si hace falta, la intubación y la ventilación mecánica, sobre todo con las CO2 demasiado bajas.